Vaya, hoy corresponde abarcar temas de la unidad 2, del cual parte de lo que vamos a ver ahora tuvimos que haberlo mencionado en la tutoría de reparto, pero de modo, no se pudo. Y así que lo vamos a abordar ahora. Bien. Me dicen si ya aparece la pantalla de tutoría 3, por favor. Sí, Lick, ya. Ok. Bien. Entonces, para el día de hoy vamos a trabajar 4 puntos importantes que son la definición de topología y espacio topológico, que tiene que ver con la unidad 2, la definición de base y subbases de un espacio topológico, la parte de axiomas de separación y la parte de axiomas de numerabilidad. Esos son los 4 aspectos importantes que vamos a trabajar hoy. La primera parte de topologías y espacios topológicos, pues bueno, vamos a abordar el concepto de qué es una topología, qué es un espacio topológico y vamos a ver un par de ejemplos. Bien, vamos a comenzar con topología. Para definir un espacio topológico es necesario definir primero el concepto de topología. En este caso, la topología es aquella que tiene las siguientes características. Dado un conjunto X, se dice que, bueno, en la mayoría de materiales a las topologías se les nombra con la letra tau mayúscula. Se dice que tau es una topología definida sobre X si tau es una colección de subconjuntos de X, tales que vacío y X pertenece a tau. Si yo tengo un abierto U que pertenece a tau, entonces la unión de los abiertos también pertenece al conjunto tau. ¿Eso qué significa? Si yo tengo uno o más abiertos que pertenecen al conjunto tau, la unión de esos abiertos también debe pertenecer a tau. Y si yo tengo uno o más abiertos que pertenecen a tau, la intersección numerable o finita, si lo queremos llamar así, de esos conjuntos abiertos también debe pertenecer al conjunto tau. Entonces, ¿qué es en sí una topología? Como bien colocaba alguien en las participaciones por ahí de los foros, por cierto, participen en los foros, por favor. Como bien colocaba alguien en una de las participaciones de los foros, una topología viene siendo, en algunos casos, el conjunto potencia de un conjunto, en algunos casos, no siempre. Entonces, cuando uno habla de conjunto potencia, está hablando de el conjunto de subconjuntos de un determinado conjunto X, conjunto de subconjuntos. Entonces lo pueden ver algo así, tal vez no como el caso particular de todo el conjunto potencia, pero sí como el caso particular de tomar un conjunto y a partir de ese conjunto extraer una serie de subconjuntos. Entonces, tau es eso, es un conjunto formado por subconjuntos. Cuando particularmente esos subconjuntos cumplen que vacío y X pertenece a esa tanda de subconjuntos, cuando la unión de cualquier cantidad de subconjuntos que usted tome de ahí forma también un subconjunto que pertenece a tau, y cuando la intersección de los subconjuntos también pertenece a esos subconjuntos, entonces se les conoce con el nombre de topología. La unión de subconjuntos tiene que ser otro elemento de tau, la intersección finita tiene que ser otro elemento también del conjunto tau, vacío y X tienen que pertenecer a tau, entonces en ese caso se conoce con el nombre de topología. Luego, al par X, tau, se le conoce con el nombre de espacio topológico. Tenemos un conjunto X general, un conjunto X, y a ese conjunto X le sacamos una serie de subconjuntos que definimos como tau, y si esa serie de subconjuntos forman
una topología, entonces el par X tau es llamado espacio topológico. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo, aparte de los que están en el material. En el material hay varios ejemplos de topologías y en particular muchísimos de espacios topológicos. Pues bueno, ¿qué tenemos acá? Nos dan el conjunto X, que es el conjunto de los enteros. Vamos a trabajar con los enteros. Y nos dice que para cada conjunto entero se define V de n, donde V de n es un conjunto que devuelve n si n es impar y que está formado por n-1, n y n más 1 si n es par. O sea, el V de n es un conjunto que está formado por un número o por tres. El V de n es un conjunto que está formado, repito, por un número o por tres, dependiendo si el n es un impar o si el n es un par. Entonces nos definen que el conjunto B, formado por todos los V de n donde n pertenece a X, eso es una topología. Entonces nos están hablando de un conjunto B que es una colección, digámoslo así, es una colección de subconjuntos. ¿Por qué? ¿Por qué de subconjuntos? Porque estamos trabajando con el conjunto en general de los números enteros. De esos números enteros vamos a formar pequeños grupitos que van a tener un elemento o van a tener tres, dependiendo si el número seleccionado es par o es impar. Por ejemplo, si nosotros queremos ver acá el V de 1 para ir viendo los subconjuntos. Si nosotros queremos el V de 1, esto es 1, nada más. V de 2, esto sería 1, 2, 3. V, por ejemplo, de 0, V de 0 terminaría siendo menos 1, 0, 1. Y así sucesivamente, V de menos 5, por poner otro caso, V de menos 5 sería menos 6, menos 5, menos 4. Y así, todos los V, dependiendo del número al cual se le opere, me va a arrojar aquí le he puesto paréntesis, perdón, era llave. Todos los V me van a terminar arrojando un conjunto que, repito, va a tener un elemento o tres. Entonces, la colección de todos esos V, de todos esos mini conjuntos de uno o tres elementos, es a lo que le llaman B, la colección de todos esos subconjuntos. Gráficamente lo queremos ver de cierta manera, está representado en esa pequeña ilustración que ustedes ven acá. Hemos puesto los números del menos 7 al 7 y se han ido encerrando, por así decirlo, los conjuntos formados, bueno, algunos conjuntos formados por tres elementos y en un pequeño círculo los conjuntos formados por un elemento, ¿no? Particularmente cuando el n es impar, entendiendo por impar los positivos y negativos. Cuando el n es impar, pues lleva solamente un círculo y luego tenemos los formados por el n par, que son los que están abarcando tres elementos. Entonces, por eso ven ustedes ahí los círculos y elipses, a cierto punto, dibujados en esa representación. Entonces, ¿cómo podemos verificar que en efecto el conjunto de todos esos V son topologías? Los V simbólicamente, insisto en esto, son las pequeñas rueditas que están encerrando a cada punto impar de manera puntual y los que están encerrando a tres elementos. Bueno, vacío y X deben pertenecer al conjunto. ¿Será que vacío y X debe pertenecer al conjunto? Pues será de ver. Las otras propiedades, la B y la C, se pueden garantizar de una manera más formal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tomo una serie o varios V's y yo los uno, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo uno el V1 con el V2? Si unimos el V1 con el V2, pues me termina quedando el mismo V2. Si uno el V2 con el V0, ¿qué me queda? Si uno el V2 con el V0, ¿qué me queda?
Me queda el menos 1, 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va pasando? ¿Qué es lo que va pasando con esta situación? Si bien es cierto, los abiertos vienen siendo solamente conjuntos formados por uno y tres elementos, ¿cómo logro justificar yo esas tres propiedades que ahí están? En efecto, es una topología. Ajá. ¿Cómo creen que puedo justificar las tres propiedades a las que me hace referencia la definición de topología? En el caso de la unión, como son consecutivos cuando es par, siempre le va a ir generando como una secuencia y por lo tanto siempre va a estar dentro de los enteros. Y en el caso de la intersección igual, porque siempre van a estar dentro pero me dice que es topología, es una topología en Z, en X, ¿verdad? Sí. Sí, Entonces, el conjunto total es Z. es Z, El ajá. conjunto global es Z. Y Entonces, la topología está formada o generada, por decirlo de alguna manera, por todos estos VN, por todos los VN. Obviamente, bueno, hay conjuntos V que al interceptarlo, eso da vacío, ¿no? La intersección de elementos de V, eso da vacío. Ahí está vacío contenido en la topología. La unión de todos los V es bastante evidente. Basta con ver la ilustración gráfica. La unión de todos los V va a terminar dando dando la topología completa T. Pero, ajá, ¿será eso una topología o no? Propiamente SV, ¿es una topología o no? ¿Cómo lo justifico? ¿Cómo justifico que es una topología? Ajá. Como dato extra, bueno, a esto se le llama topología de recta digital. ¿Cómo puedo verificar que en efecto es una topología? Ajá, chicos.
Uy. ¿Qué dicen? Eso no es una topología. La observación que está abajo dice la topología resultante de B. Entonces, ¿esto es o no es una topología? Yo digo que sí, lo que pasa es que no hay cómo decirle que sí. No, es Porque que vaya. cumple con las No, es tres que vaya. propiedades. Veamos una situación. Veamos una situación. Una topología debe cumplir las tres condiciones que ahí están. Debe cumplirlas. No es digamos, no es que la unión o la intersección de sus elementos termine generando vacío o X, sino que debe tener al vacío y debe tener a la X. Debe tener a vacío y debe tener a la X para hacer una topología. La unión de cualesquiera conjuntos que usted tome debe dar como resultado un conjunto que está ahí. Y la intersección de cualquier combinación de subconjuntos debe dar otro que esté ahí. Entonces la pregunta ¿es o no es una topología? Basta con un pequeño caso para ver si es o no es una topología. Por ejemplo, en este caso, lo que les proponía antes, si usted une el V de 2 con V de 0, ¿qué le queda? Si unimos V de 2 con V de 0, le termina dando menos 1, 0, 1, 2, 3. Ahora pregunto, ¿ese conjunto pertenece a los V de n, sí o no? ¿Es un V de n? Pues sí es. Seguro, es un V de n. Pienso que no, porque supuestamente los VDN o tienen uno o tienen tres elementos. Exacto, los VDN o tienen uno o tienen tres. Tampoco hay ningún VDN que no tenga elementos. O sea que vacío, por ejemplo, vacío no pertenece a los VDN. Este pequeño ejemplo de la unión, el menos 1, 0, 1, 2, 3, no está en VDN. Aquí quizás estaba mal redactado esto. Esto sería si V es una topología o no lo es. Si el B, perdón, es una topología o no lo es. La respuesta es que no es una topología. ¿Qué puede generar o producir una topología? Eso es otra historia. De hecho, la conclusión que se le pone abajo de que la topología resultante de B se llama topología de recta digital es porque ese conjunto B, formado por todos los VDN, no es una topología. No tiene el vacío porque no va a tener ningún subconjunto que no tenga elementos. No tiene todo al X porque todo X es todos los Z y no tiene un subconjunto que tenga a todos los Z. La unión de conjuntos V sub n no siempre da un V sub n. Acabamos de ver un pequeño ejemplo, V0 con V2, que no da como resultado un Vn. La intersección de subconjuntos Vn, dependiendo cuáles escoja usted, le puede dar un Vn o puede que no le dé. Basta, por ejemplo, con interceptar dos conjuntos que no tengan elementos en común, su intersección sería vacío, pero vacío no está ahí. Entonces, conclusión, el B formado por todos los Vn no es una topología, no cumple ninguna de las propiedades que ahí está, pero sí puede generar una topología. ¿Por qué la puede generar? Porque si tomamos el conjunto de los Vn y formamos una topología a partir de ellos, esa es otra historia. ¿Y cómo puedo generar una topología a partir de un conjunto? Bueno, si yo tengo un conjunto formado obviamente por subconjuntos, y yo quiero formar una topología a partir de ese subconjunto, lo que yo hago es agarrar los subconjuntos y ver todas las posibles
todos los posibles resultados de las combinaciones de esos subconjuntos mediante uniones e intersecciones. Entonces, si yo me pongo, a ver todos los posibles resultados de las uniones de los elementos de B, de las uniones de los V sub n y las intersecciones, obviamente, entonces ahí sí vamos a terminar formando un conjunto que sí es una topología. Eso es como la llamada topología generada por un conjunto. En este caso, B no es una topología, pero si yo me lo que puedo sacar de B viendo sus posibles uniones e intersecciones, ya eso sería una topología generada por V. Por eso la parte de abajo, la topología resultante de B. No me dice que B es una topología, sino que lo que resulta de B, eso sí ya es una topología. Cuando yo veo todas las posibles uniones, bueno, ahí sí ya cambia. La topología que está formada por todas las uniones de elementos de los Vn y por las intersecciones también, ya eso ya sí sí cumpliría con ser una topología, porque si yo uno todos los Vn que hay, me dan los enteros. Entonces, si yo veo eso como el resultado de una unión, ya garantizo que el conjunto completo esté. Si yo veo la intersección de un par de Vn's de manera específica que no tengan elementos en común, ya garantizo que el vacío también va a estar ahí. Entonces, así es como se construiría una topología a partir de un conjunto. Por eso es la aclaración, ¿verdad? ¿Preguntas ahí? Así que ten en cuenta eso. No es lo mismo que un conjunto sea topología, aunque un conjunto genere una topología. ¿Preguntas? Preguntas. No, Lick. Ok. Bueno. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿verdad? A veces hay ejercicios que tienen su trampita, que tienen su truquito, y también no es de dejarse ir con todos los enunciados que usted encuentre, que le digan que esto es una cosa, que esto es lo otro. A veces falta algún signo de puntuación por ahí o alguna palabrita que haría que la conclusión fuera diferente. Así que hay que tener cuidado con las definiciones. Pues bueno. Un espacio topológico debe de cumplir, una topología, perdón, debe de cumplir estas tres condiciones. Particularmente en el material hay un ejemplo bastante ilustrativo que lo retoman en varios puntos del documento también, que es uno que tiene que ver con los símbolos de las cartas de los juegos de naipes, el símbolo de la espada, diamante, corazón y trébol. Ahí tienen el conjunto completo X, que sería el de todos esos símbolos, y empiezan a formar diferentes combinaciones de subconjuntos, donde justifican por qué algunos son topologías y otros no. Pero ahí, si ustedes revisan esos ejemplos, se ve claramente que en algunas topologías sí de una vez manifiestan que está vacío, que está todo el conjunto X, y luego ponen algunos otros subconjuntos, ¿verdad? Entonces, es de ir verificando estas tres propiedades. Bueno, quiero ver, porque voy a ir haciendo una referencia a algunas cositas de la tarea acá. Vaya, por ejemplo, en el número 3 de la tarea, en el 3 le dan el conjunto de los naturales, ¿no? 1, 2, 3 en adelante. Y le dan la familia Tau definida por vacío, N y los A sub N, donde los A sub N son los subconjuntos de T1 hasta N. Entonces ahí vean cómo en la Tau que le piden al final demostrar que es una topología, pues ya le están diciendo que vacío está, que N, que es el conjunto completo en ese caso, también está, ya tienen la primera condición garantizada. Después los A sub N van desde 1 hasta N,
Y ahí tiene que ver, si usted agarra una pareja o una serie de conjuntos a sub n, argumentar que la unión, que esto está bien fácil, argumentar que la unión también pertenece a esos conjuntos y que la intersección también está. Entonces, ahí solamente se van a entretener un poquito en el literal B y C, pero eso está tranquilo. El 3B le dan otra familia T' de los que está formada por vacío, N y conjuntos B sub N, donde B sub N va desde N más 1, N más 2 en adelante. Le piden ver que T' es también una topología para N, entonces es la misma idea de acá, verificar estas tres condiciones. C, vacío y X, ve si están en el conjunto, pues en el 3A, en el 3B ya está definido eso, ya se lo dan, ya aparece en el mismo conjunto, así que no hay problema. Solo tienen que entretenerse en ver que las uniones de subconjuntos de los que le definen ahí y las intersecciones pues también forman parte del conjunto tau en el caso del 3A y el 3B. Y por último, en el C, pues le dan, dado el conjunto A de la forma 3, 4, determinar el interior, la cerradura y la frontera de A en ambos espacios topológicos descritos en los literales anteriores. Esa situación del 3C es algo que estaríamos abordando un poco a manera de ejemplo en la tutoría del 16. Como ya teniendo un espacio topológico, pues nosotros podemos calcular el interior, cerradura y frontera de un conjunto determinado. Preguntitas hasta acá. Así que en el 3, pues esto es lo que tienen que aplicar, lo de espacios topológicos. ¿Preguntas? No, le. Bueno, pasamos entonces a la siguiente parte. Vamos a hablar un poco de las bases y subbases. Esto tiene que ver con lo que acabamos de mencionar de topologías generadas. Bueno, comenzamos con la parte de bases. Es un poco complicado porque entender la notación porque la mayoría de documentos, de libros, siempre utilizan la letra V tanto para lo que vamos a conocer como base como para los elementos de la base, solo que algunas veces la V la ponen un poco curvada y otras veces no. A veces la B, de molde, la B de carta, pero siempre utilizan B para todo. Entonces eso a veces confunde. Pero vaya, ¿qué tenemos acá? Se dice que B es una base para un conjunto X si la colección de subconjuntos de X satisface dos condiciones. Entonces tenemos un conjunto X en general y de ese conjunto X vamos a sacar una colección de subconjuntos, parecido a la parte de la topología, donde una topología es una colección de subconjuntos de un espacio X. Entonces aquí igual tenemos X y sacamos una colección de subconjuntos. Para que esa colección de subconjuntos sea una base, primera diferencia con una topología, la base no necesita tener a vacío y a X como elementos de la base, ¿no? No los necesita tener. ¿Los podría tener? Sí, pero no los necesita tener. Entonces, ¿qué es lo que sí necesita tener un conjunto V para ser llamado base de un espacio vectorial? Necesita que para cada elemento del espacio completo, del espacio X, exista un B que pertenece a la base, tal que X pertenece a B. Traducción más sencillo. Para todos los elementos del conjunto del espacio X, existe el conjunto de B que contenga dicho elemento. Todos los elementos del espacio tienen que estar contenidos en algún conjunto abierto que forme parte de la base. Usted en su base va a tener una colección de subconjuntos, entonces necesita garantizar que todos los elementos del espacio lo va a poder meter en algún subconjunto de los que estén formando parte de la base. Primera condición. Segunda condición, para todos los elementos que pertenezcan
a la intersección de dos elementos de la base, es decir, si X pertenece a la intersección de V1 y con V2, si X está metido en la intersección de dos abiertos de la base, entonces existe un tercer abierto que también forma parte de la base, de tal manera que X pertenece a ese tercer abierto B3 y el B3 está contenido en la intersección de V1 con V2. Esto lo podemos, esta segunda propiedad la podemos ver de la siguiente manera. Esta la podemos ver de la siguiente manera. Aquí nosotros vamos a tener un conjunto abierto, tenemos otro, por ejemplo, a este le vamos a llamar, digamos, V1, V2, y supongamos que la X está aquí medio, metida en la intersección. Tenemos a X metido en la intersección de, perdón que le sigo llamando V, pero es B, es en la intersección de B1 con B2. Tenemos dos abiertos que pertenecen a lo que estamos llamando base, dos abiertos B1 y B2 que pertenecen a la base, y ese B1 y ese B2 contienen a X, justo en la intersección. Entonces lo que me dice la propiedad 2 es que para que se esté formando una base, debe haber, para todos los X que estén así, debe haber un tercer abierto que contenga a X, y ese tercer abierto debe estar completamente metido en la intersección, algo como esto. Así. Tenemos X que está metido en V1 y en V2, en B1 y en B2, y tenemos que el X, por la propiedad 2, también debe estar metido en un B3, y ese B3 debe estar completamente contenido en la intersección de B1 y B2. Y todos los B que se están ocupando acá deben pertenecer a la base. Siempre podemos nosotros encontrar para todo X contenido en una intersección de B1 y B2, podemos encontrar un B3 que contenga X y que también esté completamente metido en la intersección de B1 y B2. Entonces, esas son las dos propiedades de una base para un espacio topológico. Todos los elementos deben tener un conjunto de la base que los contenga, y si tengo un elemento que está metido en dos conjuntos de la base, entonces automáticamente existe un tercero que también lo contiene, pero ese tercero debe estar completamente metido en la intersección de otros dos. Así que estas son las dos propiedades que debe cumplir una base. Otra forma de ver una base. Bueno, otra forma de ver una base es la que tenemos acá. Es esta definición. Otra forma de definir una base para B es una base de abiertos o base de una topología tau si todo abierto de tau se puede escribir como unión de elementos de la base. ¿Sí? Aquí ya estamos hablando nosotros ya no de una base de un conjunto, sino de una base específicamente de una topología. Para hablar de una base de una topología, todos los elementos de la topología, recordemos que una topología está formada por conjuntos. Entonces, todos los conjuntos de una topología tienen que salir aparte de uniones de elementos de la base. Con eso ya estamos demostrando nosotros que un determinado conjunto B es una base de una topología. En el ejemplo anterior, el conjunto formado por los Bn es una base porque todos los elementos de la topología que generan están obtenidos a partir de uniones, o se pueden escribir como uniones de conjuntos o de elementos de Vn, de elementos Vn. Entonces, esta es otra forma de ver la definición de base. Una base para una topología, repito, es cuando todos los elementos de la topología se pueden escribir como uniones de los elementos de la base. Recordando que cuando hablamos de elementos, en este caso nos referimos a conjuntos. La topología y la base son o están formadas por conjuntos o subconjuntos, si lo quieren ver así, de un espacio X. Y la otra observación importante está arriba. Dada una base B, esta de acá, dada una base B en X, la topología generada por B,
que es lo que vimos en el ejemplo anterior, es aquella tal que U es abierto si y solo si para todo X que pertenece a un conjunto U existe B que pertenece a la base, o sea, existe un abierto que pertenece a la base, tal que X pertenece al abierto que está incluido en U. Esta observación es muy, pero muy importante porque sirve para probar en términos generales si un conjunto, dado una topología, es un conjunto abierto o no. ¿Cómo se prueba que un conjunto es abierto? Bueno, en espacios métricos vimos que para probar que un conjunto es abierto teníamos que ver que su complemento es cerrado, que todos sus puntos son interiores o que para todos los puntos usted puede encontrar una bola abierta que lo contenga, que contenga el elemento. Eso era para ver si un conjunto era abierto. Pues en este caso, si yo tengo una base que genera una topología y yo tengo un conjunto abierto, un conjunto U que quiero ver si es abierto, entonces todos los elementos del conjunto que sea abierto deben poderse encerrar por un elemento de la base. Deben poderse encerrar por un elemento de la base y ese elemento de la base debe estar incluido en U. Con eso se probaría que el conjunto es abierto. No hay mayor problema en demostrar que X va a estar incluido en un elemento de la base. Pues por definición, si un conjunto es base, es porque todos los elementos del espacio están contenidos en algún conjunto de la base. El detalle es que el conjunto de la base que contenga X debe ser un conjunto que esté metido dentro del U. Si eso se cumple, entonces el conjunto U es abierto. Esto viene siendo parecido a lo de las bolas abiertas, solo que aquí, como no estamos trabajando en casos particulares de espacios métricos, no les vamos a llamar bolas abiertas, sino simplemente elementos de una base. Las bolas abiertas son casos particulares de bases para espacios métricos. Así que el todo, para demostrar que un conjunto es abierto, el todo es probar que todos sus elementos pueden encerrarse en un elemento de la base, en un conjunto de la base, y ese conjunto debe estar completamente contenido en el conjunto que queremos ver que es abierto. Particularmente, bueno, algunos ejemplos, la colección de todos los intervalos abiertos AB, abierto en ambos extremos, es una base en R. Y con la topología usual, que es la topología usual sobre X igual a R2, es la topología generada por la base que aparece ahí en la parte inferior, el producto cartesiano del intervalo abierto X1, X2, con el X1, Y1, con el intervalo abierto X2, Y2. Con la condición de X1 sea menor, que XY sea menor que Y sub I. Entonces tenemos un ejemplo de una base en R, que es la base formada por todos los intervalos abiertos de la forma A, B, y tenemos un ejemplo de una topología generada por una base, donde la base está generada por, bueno, aquí le falta una comita, está generada por el producto cartesiano del intervalo X1, Y1 con el intervalo X2, Y2. Con XY menor que Y sub I. Aquí, pues, ese producto cartesiano puede confundir un poco la notación, pero no lo vean, como les dijera, no lo vean tanto como, no lo vean como un par ordenado, ¿verdad? No lo vean como el X, Y cruz X, Y, sino que como un intervalo abierto cruz otro intervalo abierto. Eso le va a terminar generando rectangulitos, ¿no? Al final de cuentas, gráficamente estos vienen siendo rectángulos. Vienen siendo rectangulitos los que terminan formándose acá. No sé si hay alguna pregunta con este concepto de base. Creo que no, Alex. ¿Todo claro o nada claro? O uno o lo otro. Todo claro. Ok.
Bueno, entonces hay que notar el hecho de que tenemos, por un lado, bases de un conjunto, por otro lado, en general, bases de una topología, y siempre tener cuidado que para que sea base de una topología, pues todos los conjuntos de la topología tienen que ser o estar formados por uniones de subconjuntos de la base. La topología usual en R2, hace referencia a que los elementos de la base son rectángulos en términos generales, que pueden terminar siendo cuadraditos, ¿no? La topología usual en R2 viene siendo algo así, solo para que tengamos la idea. Graficamos el plano X, el eje X, perdón, y el eje Y, y hacemos esto, un intervalo abierto y otro intervalo abierto, acá. Entonces al final se me termina generando esto. Una especie como de intersección, ¿no? El rectangulito generado por la intersección. Entonces, eso viene siendo los abiertos de la base con la topología usual. Ahora bien, estos abiertos tienen otra representación que es por medio de las típicas bolas. Son diferentes maneras de representar los abiertos en R2. Lo pueden ver como un rectángulo o cuadrado según qué tan grandes sean los intervalos que se están tomando. Y lo pueden ver también como una bola. Son maneras equivalentes de representar la topología usual en R2. Los elementos de la base pues son llamados abiertos. Los elementos de una topología son llamados también abiertos. Pero en el caso de las topologías, sus elementos también pueden ser en un momento dado conjuntos cerrados. Recordemos que los complementos de conjuntos cerrados son abiertos y viceversa. Así que bueno, ahí tenemos la interpretación de los abiertos. Obviamente acá con la topología usual, los abiertos que forman la base, porque así se les llama abiertos, los abiertos que forman la base tienen el borde punteado. Así que ahí solo sería de ver el borde punteado porque son intervalos abiertos. Un borde un poquito punteadito. Y ya tendríamos la forma general de estos abiertos. Ahí estamos. Bueno, ese es el concepto de base. Vamos con la subbase, porque son conceptos que uno podría confundir. Se dice que S, que es como generalmente se le conoce a una subbase, S es una colección es una subbase si es otra vez, al igual que la topología y al igual que la base, es una colección de subconjuntos de X cuya unión es X. Hasta ahí, cuya unión es X. A eso se le llama subbase. La topología generada por la subbase S es aquella cuyos abiertos son vacío y las uniones arbitrarias de intersecciones finitas de elementos de S. Las intersecciones arbitrarias, bueno, las uniones de intersecciones finitas de elementos de S. Eso al final lo podemos ver bastante parecido a la parte de la topología generadas por las bases, ¿no? Todas las uniones de las intersecciones de elementos de S, pues son los que generan o los que forman la topología generada por una subbase. Las subbases casi no se utilizan mucho a nivel de topología, se utilizan más las bases. Pero veamos la diferencia entre una base y una subbase. La base necesitaba que todos los elementos del espacio tuvieran un conjunto de la base que los contenga. Todos los elementos deben estar contenidos en algún conjunto de la base. Primera condición. Y la segunda era que si yo tenía algún elemento que estuviera contenido por dos conjuntos de la base, existía automáticamente un tercer conjunto de la base que contenía también a X y este tercer conjunto estaba metido en la intersección de los dos conjuntos previos, ¿no? Existía un V3 que estaba completamente contenido en la intersección de V1 con V2, de B1 con B2 y que también contenía X. Pero en el caso de la subbase la definición es más tranquila. No hay muchas condiciones que deben de cumplir. Simplemente una subbase es una colección de subconjuntos de X cuya unión sea todo el espacio X. Esa es la única condición. Lo demás
es cuando ya queremos ver o encontrar una topología generada por una subbase. Entonces, por ejemplo, en R2 nos dan el conjunto tau definido de la siguiente manera. Tau son todos los intervalos abiertos AB producto cruz con R. Todos los intervalos abiertos AB producto cruz con R, con A menor que B, unido con R producto cruz CD. Unido con R producto cruz CD. Hay una diferencia entre esto y la topología usual. La topología usual es simplemente el producto cartesiano, perdón, de un intervalo con otro, pero aquí es el producto cartesiano de un intervalo con todo R unido con el producto cartesiano de R con todo un intervalo. Entonces acá, estas son dos franjas completas, no es solo la intersección de las franjas, que sería un rectángulo. Estas son las dos franjas completas. Ahí está el dibujo. Son las dos franjas completas. La franja horizontal sería el producto cartesiano de el intervalo, vamos a ver, de R cruz CD. Todo R, producto cartesiano con CD. Eso sería la franja horizontal, esta. R cruz CD es la franja horizontal. AB cruz R es la franja vertical. La unión de esas dos franjas es la que me está generando a mí, o me está dando a mí, un elemento de la subbase. Si yo analizo todas las posibles franjas o todas las posibles cruces, si lo queremos ver así, que se me forman al ir variando el intervalo AB y CD, pues creo que es bastante obvio que al ver todas las posibles cruces formadas así, se va a terminar llenando todo el espacio R2. Y por eso me dice que la familia tau, o sea, la familia de cruces de esta forma, es considerada como una subbase para la topología usual. ¿Por qué es una subbase para la topología usual? Bueno, la topología usual es la que me da a mí rectángulos. Con cada uno de esos rectangulitos abiertos yo puedo llenar todo el espacio R2. Y con estas cruces, si yo hago la unión de todas estas cruces a modo de conjuntos abiertos, yo puedo terminar también llenando todo lo que llena la topología usual de los rectángulos antes mencionados. Por eso tau es una subbase para la topología usual en R2. Así que ahí tendríamos nosotros un pequeño ejemplo de una subbase. No sé si hay alguna pregunta con la ilustración ahí del conjunto o con el hecho de por qué es una subbase. Estamos, Lick. Decimos que estamos. ¿Por qué la risa, pues? No por nada. Bueno, ahí tenemos el concepto de subbase. Por suerte, en el caso de la tarea, pues no vienen ejercicios así que tengan que ver con subbases. Sí vienen ejercicios que tienen que ver con bases. Por aquí vamos a ver, para hacer algún comentario. Topología. Vaya, vamos a ver. En el ejercicio 2 le pide ver que la familia de intervalos cerrados que cumplen la condición que A pertenece a los racionales y B a los reales menos los racionales con A menor que B, ver que es una base de una topología en R. Entonces, en el 2, literal A y literal B, le piden hablar de bases. En el primero, ver que es una base. En el segundo, ver que no es una base. Entonces, en ese caso de las bases, hay que remitirse a la definición pasada, a lo que estábamos viendo acá.
Para ver si, por ejemplo, el 2A es una base de una topología, lo único que tienen que hacer es argumentar o justificar, porque es una base para R, le dice. Entonces tienen que argumentar o justificar que todos los elementos en R se pueden meter dentro de algún intervalo cerrado AB. Creo que eso intuitivamente es bastante fácil de verlo. Ahí será cuestión de explicarlo bien. Todo elemento de R para todo elemento de R se puede encontrar un intervalo AB que lo contenga. Ahora, aquí yo le doy una aclaración en el caso del 2A de la tarea. Para demostrar que hay un conjunto o un elemento de B, en este caso un intervalo cerrado, que contenga a cualquier número real, no solo es decirlo y ponerlo y ya, sino que lo que tiene que hacer es, bueno, consideremos que X es un número real. ¿Cómo debe de ser el intervalo cerrado para que contenga a X? Y que el intervalo cerrado cumpla la condición que el ejercicio le dice. No solo es que sea un intervalo cerrado y que lo contenga. El intervalo cerrado, sus extremos, el primero debe ser un racional y el segundo debe ser un número que pertenezca a los reales menos los racionales. O sea, debe ser un irracional. Así que, ¿cómo podría usted formar un intervalo cerrado que pertenezca al conjunto B, que quiere ver que es una base, de tal manera que esté conteniendo a cualquier número real X? Primer detalle. Segundo, si usted ya sabe que X pertenece a dos elementos de la base B, ¿cómo puede usted crear un tercer elemento de la base que también contenga X y que ese tercer elemento esté contenido en la intersección de los dos primeros? Entonces, en las pruebas para ver si un conjunto es una base, lo que tienen que hacer ustedes es ver cómo arman de manera conveniente los elementos de la base que contengan a un elemento particular del conjunto, en este caso, los reales. No solo es decir si se cumple, sino que tienen que armar ahí cómo sería el intervalo. No es una gran argumentación, pero tienen que plantear ahí cómo sería el intervalo que cumple la condición. Y en el caso del 2B, pues para que no sea una base, una de dos. O logran justificar con un ejemplo concreto que hay algún elemento de R para el cual no se puede encontrar un intervalo AB que lo contenga, o logran justificar que hay algún elemento que está contenido en dos intervalos cerrados, de tal manera que también, o no que existe un tercer intervalo cerrado que los contiene, pero que no está en la intersección de los dos anteriores, ¿no? Entonces, ahí sería de justificar que alguna de las condiciones no se cumple. Así que el 2A y el 2B se van por la vía de las bases. Como les decía, las subbases pues no mucho se utilizan. Esto que viene aquí ahorita, los axiomas de separación, sí es un tema muy importante y muy indispensable de aquí en adelante, pues a cada rato en muchos documentos, en muchos libros, se está hablando de conjuntos o de espacios Hausdorff, se está hablando de conjuntos T1, T0, T2, y uno a veces no entiende pues qué es eso. Entonces, eso es lo que vamos a mencionar ahorita. Cuando hablamos de axiomas de separación, nos referimos nosotros. Aquí voy a mostrar yo 4 criterios, 4 axiomas de separación, pero no son los únicos. 4 propiedades o axiomas de separación, pero no son los únicos. Esto es importante tenerlo en cuenta porque hay espacios que son catalogados como espacios T0, T1, T2, T3, hay T4, T5 y así podemos seguir nosotros. Hay muchos que nunca se abordan, que nunca son estudiados, pero sí en algunos libros se plantea que existen. Los más utilizados son de T0 a T3. El T4 ya no es tan usado, pero existe. Bueno, ¿qué son estos espacios? El espacio T0 se le conoce como espacio T0 a todos aquellos espacios topológicos donde usted puede hacer lo siguiente. Si usted tiene dos elementos cualesquiera del espacio
y usted puede garantizar que uno de ellos, por lo menos uno de ellos, oiga bien, por lo menos uno de ellos esté o se pueda meter dentro de un entorno o conjunto abierto, es decir, si tiene dos elementos del espacio y para uno de ellos por lo menos existe un entorno o conjunto abierto que lo contenga y que esté obviamente contenido en el espacio y no contenga al otro elemento Y, entonces ese es un espacio catalogado como T0. Agarrar dos elementos cualquiera, en este caso le ponen XY, agarra dos elementos cualquiera XY, y si para uno de ellos usted puede encontrar un entorno que contenga a ese elemento y no contenga al otro, o sea que al otro lo deje fuera, entonces ya este es un espacio T0. No es necesario que usted encuentre abiertos para los dos, sino que basta con que usted encuentre un abierto para un elemento. En este caso, en la ilustración del T0 encuentran un elemento para Y. Encuentran un abierto para Y, al cual le llaman U. El abierto U contiene a Y, pero no contiene a X. Entonces ya con eso basta y decimos que es T0 si usted puede garantizar eso para cualquier parejita de elementos que encuentre en el conjunto. Cualquier pareja de elementos XY que encuentre, siempre va a poder hallar un abierto U que contenga a un elemento, pero no al otro. E insisto, no es necesario que encuentre un abierto para cada elemento de la pareja que ha tomado. Basta con garantizar, insisto, que para cada parejita usted pueda encontrar un abierto para uno de los dos elementos que ha tomado y ese abierto debe contener a uno y al otro. ¿Por qué se les llama axiomas de separación? Porque quieras o no, estamos hablando de abiertos que contienen a elementos y que no contienen a otros. Entonces, en cierta manera, estamos hablando de separar elementos en un conjunto. ¿Cuáles son los T1? Los T1 es cuando usted puede encontrar abiertos para los dos conjuntos, para los dos elementos. Si cuando tenemos XY, dos puntos distintos en el espacio X, existe un abierto U, en la definición le han puesto que existe un abierto U que contenga X y que no contenga Y, pero en términos generales el T1 se ilustra gráficamente aquí abajo. ¿Cuál es la definición de un espacio T1? Ya más concreto. Cuando usted tiene dos elementos y para los dos usted garantiza que existen abiertos U y V que contengan a un elemento pero no al otro. Los abiertos se pueden estar intersectando como conjuntos, como lo pueden ver en el dibujo del T1. Los abiertos pueden intersectarse o no, no hay problema. Lo que hay que garantizar es que para los dos elementos usted puede encontrar un abierto que los contenga y esos abiertos, aunque se estén intersectando, el abierto que contiene a X no debe abarcar a Y y el abierto que contiene a Y no debe abarcar a X. La intersección entre ellos puede ser disjunta o no, insisto en eso, pero no van a contener, el que contiene a X no contiene a Y y el que contiene a Y no contiene a X. Diferencia entre el T0 y el T1. En el T0 basta garantizar la existencia de un abierto que contenga a un elemento. En el T1 hay que garantizar que los dos elementos tienen abiertos que los encierran y que esos abiertos encierran a un elemento pero no al otro. Y su intersección puede ser vacía o no. El T2 es quizá uno de los más famosos, el T2. Los espacios T2 son también conocidos como espacios Hausdorff, son más conocidos así, espacios Hausdorff o espacios T2. Y estos ya hacen su misma definición, prácticamente hace alusión al tema, ¿no? Axiomas de separación. Porque un espacio T2, un Hausdorff, es aquel donde si usted tiene dos elementos distintos, obviamente, en un espacio topológico, y usted puede garantizar que para cada elemento usted le puede encontrar un entorno abierto que los contenga, que contenga X y un entorno abierto que contenga y esos entornos abiertos no se intersectan, entonces ese espacio es Hausdorff. Hallar un abierto que contenga X y un abierto que contenga y esos dos no se intersectan. Diferencias con el T1. En el T1 dije que podían intersectarse o no. En el T2 no se deben intersectar. Entonces ahí sí es claramente como decir, bueno, agarro X, agarro Y, meto X y Y cada uno en un conjunto abierto diferente y esos dos tienen que estar separados, no se deben estar tocando. Entonces eso es un espacio T2, lograr
para cada parejita de elementos del espacio lograr eso, encontrar dos abiertos que los contengan y que no se estén intersectando. Por último, de los que vamos a mencionar, el T3. Insisto que hay más, está el T4 y otros, pero vamos a llegar nosotros hasta el T3. ¿Qué me dice el T3? El T3 debe cumplir con ser T1, o sea que debe de cumplir con que para cada parejita de elementos encuentre yo un abierto que los contenga y esos abiertos deben contener a un elemento sí, pero al otro no, y se pueden intersectar o no los conjuntos abiertos. Entonces debe ser T1, y si yo tengo un subconjunto C de X, donde C es cerrado, aquí está la condición. Si yo tengo un subconjunto cerrado del espacio topológico X y tomo un elemento que pertenece al complemento del cerrado, o sea, X menos C, esto que tenemos aquí, esto lo pueden ver como X menos C, o sea, el complemento del cerrado, X menos C. Existen abiertos disjuntos U y V tales que contienen a P y uno contiene al cerrado. Vaya, ¿qué quiere decir esto? Si lo viéramos como un dibujo, quiere decir lo siguiente. Tenemos el espacio topológico X y dentro de ese espacio topológico tenemos un punto P y tenemos también un conjunto, bueno, lo vamos a poner acá, un conjunto cerrado C. Tenemos un conjunto cerrado C, no sabemos qué forma es, pero es un subconjunto del espacio topológico X. Tenemos un punto que está en el complemento del cerrado, o sea, está fuera del cerrado. Y lo que la definición de espacio T3 me dice es que para un conjunto cerrado y un punto fuera del conjunto cerrado, yo puedo encontrar un abierto que contenga perfectamente al punto P y que contenga otro que contenga al conjunto cerrado. Estos van a ser mi U y mi V. Uno que contenga un punto P y el otro que contenga el conjunto cerrado, de tal manera que esos dos abiertos que los encierran no se toquen. Sería como estar hablando de algo similar al Hausdorff, al T2, solo que el Hausdorff es para dos elementos puntuales y el T3 es para un elemento y un conjunto cerrado. Debo de encerrarlos ambos, el elemento P y el conjunto cerrado C, los encierra en un entorno abierto cada uno, y esos entornos abiertos debo garantizar que no se tocan, que no se intersectan. Así que esta sería como un poco la ilustración del T3. Preguntas con esas definiciones de los axiomas de separación. Bueno, veamos algunos ejemplos. R con la topología que tiene como base a los abiertos a infinito. Estos abiertos son los intervalos que van desde un elemento A hasta infinito en la recta real. Entonces, R con la topología que tiene como abiertos los intervalos de A a infinito es T0, pero no es T1. ¿Cómo podemos nosotros ver eso? Bueno, estamos hablando de la recta real. Y los abiertos, es importante tener claro con qué tipo de topología se está trabajando, porque a todo lo que he hecho yo mención de los entornos abiertos U y V, en las ilustraciones que yo puse en T0, T1, T2, T3, los abiertos yo los consideraba como una circunferencia, ¿no? Como la típica bola abierta en R2. Sin embargo, hay que recordar que aquí estamos sujetos a cuál es el espacio con el que estamos trabajando y con qué topología. En este caso, nos están diciendo que vamos a considerar como entornos abiertos a los intervalos que vayan de A a infinito. Yo no puedo hablar aquí de que un intervalo AB va a ser para mí un abierto, sino un intervalo de la forma A a infinito.
tienen que fijarse siempre con qué tipo de topología les dicen que van a trabajar para saber cómo van a considerar ustedes los entornos abiertos. Entonces, el primer ejemplo me dice que R con la topología que tiene como base los intervalos de A infinito es T0, pero no T1. Veamos cómo podemos interpretar esto. Supongamos que tengo la recta real para el primer ejemplo. Tengo la recta real y yo en la recta real tomo un punto X y tomo un punto Y. Esta es la recta real. Veamos si es realmente T0. T0 o T sub 0 sería que para cualquier pareja de puntos yo puedo encontrar, no necesariamente para ambos, pero sí puedo encontrar, para uno de ellos puedo encontrar un intervalo abierto que lo contenga y que no contenga al otro. No debo garantizarlo para los dos. Esa es una gran diferencia entre T0 y T1. Debo garantizarlo para uno. Que los dos cumplan es otra historia, pero lo debo garantizar para uno. ¿Existirá algún abierto, en este caso, que pueda encerrar a uno de los dos elementos y al otro no? ¿Sí o no? Recordando que los abiertos son de la forma A infinito. ¿Existe algún abierto que contenga a uno de estos dos elementos y al otro no? ¿Puedo yo formar un intervalo que contenga uno de estos elementos y al otro no? Teniendo en cuenta cómo son los abiertos en la topología que me están diciendo. Hola. Claudia. A ver, Claudia. sí, aquí estoy analizando. Claudia. Que si puedo formar un intervalo abierto que lo contenga a X, por ejemplo, y no contenga Y. Ajá. Pues yo digo que sí. ¿Cuál? Bueno, no. O Vaya. sea, Si, ponga las si lo cositas vemos, ahí. si lo vemos con datos numéricos, supongamos que X es 2 y Y es 5. ¿Qué intervalo, según lo que me dice usted, contiene a X, pero no contiene a 5? ¿Qué intervalo abierto? De 1 abierto a 4 abiertos, por ejemplo. Malo. ¿Por qué? Por lo que dije. ¿Cuáles son los abiertos en este caso? De A hasta infinito son. Ajá, los abiertos son los intervalos de la forma de A hasta infinito. Entonces, por eso les decía, ya le entendí. hay que tener mucho cuidado en fijarse bien, no solo el conjunto donde va a trabajar el espacio X, sino con qué topología. Entonces, esto es uno de los mayores cuidados que deben de tener porque yo sé que uno tradicionalmente siempre trabaja con que en R los abiertos son abierto en A, abierto en B. Pero también hay topologías que tienen la topología del límite inferior, que es la de O sea, ¿quién eres? Sorgenfrey, creo que así se pronuncia, y que por cierto ahí viene en la tareita un ejemplo, la topología de Sorgenfrey, hay un ejercicio donde le piden demostrar que es un espacio separable y que no satisface el segundo axioma de numerabilidad, pero sí el primero. Bueno, ya vamos a hablar de eso de numerabilidad. Pero el punto es que la de Sorgenfrey es una topología donde los abiertos en esa topología no son el abierto en A, abierto en B, el típico AB abierto en ambos lados, no son tampoco de esta forma, sino que es un intervalo de los que nosotros llamamos usualmente semiabiertos, semicerrados, ¿no? Entonces, hay que fijarse bien en cómo son la topología y cómo son los abiertos. Entonces, aquí los abiertos son de la forma A, infinito, abierto en A y obviamente abierto en infinito. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿podré encontrar yo un abierto que contenga a 2 y que no contenga a 5, ya dándole valores particulares? La respuesta es no. No puedo encontrar un abierto que contenga 2. ¿Por qué? Porque en esta topología, cualquier abierto que contenga 2 debe de comenzar antes de 2.
y se va hasta infinito por cómo están definidos los abiertos. Entonces va a terminar barriendo al 5 siempre. Sí lo va a contener. Pero sí que podría formar un abierto que comience antes de esto, por acá digamos, y como los abiertos se van hasta infinito, pues bueno, empieza a barrer desde el punto que yo escoja hasta infinito y puedo formar yo un intervalo adecuado, un punto de inicio adecuado, de tal manera que contenga y, pero no contenga el 2. Entonces, sí es T0, porque sí podría encontrar yo un intervalo que contenga a un elemento, un abierto que contenga un elemento, pero al otro no. Y recuerden que en T0 basta con que usted lo garantice para uno de ellos. Para uno de ellos. Ahora bien, esto es dando valores particulares. Se puede ver, por ejemplo, yo podría plantear para este 2,5 el intervalo 3 infinito. El 3 infinito abarca al 5 y no abarca al 2. Entonces ya está, es T0. Pero si lo vemos en condiciones generales, ¿cómo puedo yo plantear el intervalo que contenga a uno de los elementos y no al otro en general? Y lo voy a plantear ahorita porque eso es parte de lo que les digo que tienen que hacer en el 2, que es donde usted tiene que plantear el intervalo con el cual va a trabajar. Vaya, si yo quiero en general un intervalo que contenga a y no contenga a x, por ejemplo, yo debo de formar o encontrar un punto donde comience el intervalo abierto. Se va a ir obviamente hacia infinito positivo, pero la pregunta es, ¿dónde comienza ese intervalo? ¿Dónde lo hago comenzar? Pues, en términos generales, yo puedo ver esto. Como x llevan a ser cualquier pareja de números, pueden estar tan cerca o tan alejados como yo me puedo imaginar. Mientras más cerca estén x con y, más difícil es identificar a simple vista dónde puedo hacer que comience el intervalo. Si están separados como 2 y 5, es más fácil encontrar un número entre 2 y 5 a partir de donde comience. Pero si yo, por ejemplo, pongo 1 y 1.1, ya se me vuelve un poquito más complicado andar buscando el número. Pero en general, ¿cómo lo podemos hacer? Bien, si yo saco el valor absoluto de XY, la distancia entre XY es el valor absoluto de X menos Y. Independientemente del orden en que uno lo saque, eso le va a dar a usted la separación entre X y Y. O si lo quiere ver de una forma sin mencionar tantas operaciones, la distancia de X a Y. Vale. La distancia de X a Y. Entonces, para garantizar un intervalo que cumpla con mis condiciones, yo puedo tomar que el punto, podría considerar que el punto de inicio del intervalo fuera este punto de acá, fuera este puntito Y menos la distancia de XY entre 2. Lo podría tomar así. Entonces los podrían ser de la forma Y menos la distancia entre X y entre 2 a infinito. Para una pareja de puntos XY donde Y es mayor que X. Para una parejita de puntos XY donde Y es mayor que X, el intervalo que abarca a un punto pero no al otro lo podríamos formar así. A estas expresiones de la distancia entre X y entre 2 es donde en muchas pruebas le llaman epsilon, definiendo así las distancias de una manera bastante adecuada, la distancia de X y entre 2. Así que ahí tenemos la definición, una posible definición de cómo podríamos crear el intervalo que contenga a un elemento pero no al otro. En este ejemplo en particular, sería imposible lograr conseguir un intervalo que encierre a X pero no a Y. Por la misma forma como están definidos los abiertos, el abierto comenzaría antes de X y como se va a infinito, siempre terminaría abarcando al Y. Entonces, sí es T0 porque podemos encontrar un abierto que contenga el número más grande y no al más pequeño, pero no podríamos encontrar uno que contenga al más pequeño y no al más grande. ¿Ya? Entonces, por eso es la justificación que no es T1. ¿Por qué? Porque en T0 basta con que yo encuentre un abierto para uno de los dos elementos, pero en T1 tendría que encontrar un abierto para cada elemento que contenga el elemento y no contenga el otro. Y entonces es imposible, bajo esta topología,
encontrar un abierto que contenga al X, que es el que va a estar más a la izquierda, y que no contenga a Y. Por eso es que se dice que no es T1. No sé si hay alguna pregunta. Vamos a ver. No, Lick. Ok. Vaya, veamos el segundo. Un espacio T2, o sea, Hausdorff, pero no T3, es R con la topología en que los abiertos son de la forma U-N con U, un abierto usual de R, o sea, un abierto usual de R, ahí sí es uno de la forma A, B, un abierto usual. Y N es un subconjunto numerable de R. Con esta topología, el conjunto de los 1 sobre n es cerrado y no se puede separar del punto cero, porque todas las vecindades del conjunto intersectan a las vecindades de cero. Bueno, ahí se los dejo para que ustedes verifiquen lo que ahí se menciona. Tengan cuidado con, en este caso, para el espacio T2, que les dice que es R con la topología en que los abiertos son de la forma U menos N. Fíjense bien cómo es la topología. ¿Cómo son los abiertos? Son U menos N. U es un abierto usual, o sea, es un intervalo AB. Estos U menos N serían un abierto AB porque es un abierto usual. Y N es un subconjunto numerable de R. N es un subconjunto numerable de R. No es que N sean los naturales en sí, aunque alguien lo podría asociar de esa manera. Pero N es un subconjunto numerable. Que sea numerable significa que se puede establecer una biyección entre el subconjunto N y los números naturales. Eso sí es cierto. Entonces, usted particularmente puede tomar como un caso muy puntual que el n sean los números naturales, pero hago el énfasis. El ejercicio no le dice que n son los naturales, pero al ser un conjunto numerable, usted podría argumentar todo en base a los naturales y como los numerables están en biyección con los naturales, pues ahí puede hacer la generalización. Entonces es como que al intervalo AB le fuera quitando los naturales, ¿no? Es algo así, como que al intervalo AB le fuera quitando los naturales. Eso significa que dependerá del intervalo AB de cómo sea, así va a variar lo que le va a quitar. Puede ser que le quite algo o puede ser que no. Entonces, ese espacio T2, ese espacio con los números reales con ese tipo de abiertos es considerado como un espacio T2, o sea que siempre va a encontrar una parejita de abiertos que contenga a cada pareja de puntos y que no estén intersectados. Hasta cierto punto es bastante obvio, porque por muy cercanos que usted tenga dos puntitos, por muy cerca que estén, como estamos trabajando con los números reales y con básicamente la topología casi la usual, entonces usted siempre va a poder encontrar intervalos abiertos que contengan a cada parejita de puntos, y aunque sean los intervalos muy, pero muy pequeñitos, pues van a estar completamente disjuntos, ¿no? Por eso dice que es un T2. Lo de que no sea T3, pues ahí hay que considerar un conjunto cerrado. La característica de T3 debe cumplirse para todos los conjuntos cerrados, ¿no? Y ahí le ponen en particular el caso del conjunto de los 1 sobre n, que es cerrado y que no se puede separar del punto cero. O sea, están dando ya un caso particular de tomar el conjunto 1 sobre n cerrado. 0 no es un elemento de 1 sobre n, entonces 0 sería el punto P. Y tendrían que ver si existe un abierto que contenga a P y que contenga a 1 sobre n, pero que sean abiertos disjuntos, lo cual no es cierto. A medida que el n se va haciendo más y más grande, no se puede encontrar un abierto que contenga 0 y un abierto que contenga a los elementos de 1 sobre n, porque siempre esa intersección va a ser disjunta, siempre van a haber elementos en común. Así que por eso es que se justifica que no es T3. Bueno, este tema de los axiomas de separación es bastante bonito, entender todo esto de los espacios Hausdorff o no, y hay que tener mucho cuidado con cómo le definen la topología, hay que tener mucho cuidado con eso.
Vamos a ver, en la tarea. Bueno, en el número 6 de la tarea le dicen que R con la topología cofinita no es Hausdorff, pero sí es T1. La topología cofinita está definida en el material. Ahí están cómo son los abiertos. Hay que tener cuidado con eso, ver cómo son los abiertos en la cofinita y demostrar que no es Hausdorff. Demostrar que no es Hausdorff sería demostrar que para cada parejita o que existe alguna parejita de puntos para la cual usted puede encontrar abiertos que contengan a cada punto, pero los abiertos no son disjuntos. Eso sería probar que no es Hausdorff. Al no ser Hausdorff, automáticamente casi estaría probando que es T1, según cómo haga la prueba. Porque si demuestra que son dos abiertos que contienen a X y Y, pero los abiertos no son disjuntos, entonces no es Hausdorff, pero sí sería T1, porque en el T1 sí se permite que sean abiertos. Bueno, ¿preguntas? Preguntas. Bueno. Vaya, lo último que vamos a mencionar ahora es algo que tiene que ver con los axiomas de numerabilidad. Son dos los axiomas de numerabilidad y esto es importante tenerlo en cuenta porque se refiere a cuando nosotros vemos que un conjunto es numerable o no. Muchas veces cuesta un poquito entender la definición de qué es numerable o qué significa que sea numerable o no. Entonces vamos a ver eso desde un punto de vista topológico. Los axiomas de numerabilidad, como les decía, son dos. El primero es el siguiente. Un espacio topológico X se dice que cumple el primer axioma de numerabilidad. Cuando un espacio cumple el primer axioma de numerabilidad, también se le dice que es 1AN, o sea, uno numerable o primero numerable, le llaman en algunos casos, o ANI, le colocan en otros. Esto, más que leerse como ANI, debería leerse como AN1, romano 1, ¿verdad? Pero se ve más como que fuera ANI. Entonces, un conjunto, un espacio, es primero numerable o cumple el primer axioma de numerabilidad si todo punto del espacio, para todo punto del espacio, existe una base de entornos numerables de X. Vaya, ¿qué significa esto de que exista una base de entornos numerables de X? Significa que para todo elemento X del espacio, yo puedo formar un conjunto de entornos abiertos que contenga X y que ese conjunto sea numerable. Un conjunto de entornos abiertos que contenga a X y que ese conjunto sea numerable, pero todos deben de coincidir con contener a X. Eso significaría que cumple el primer axioma de numerabilidad. Aparte de eso, debe ser una base, es decir, que debe generar al espacio topológico X, pero todos los conjuntos con la característica de contener a X, porque por eso dice, para todo punto X existe una base de entornos numerables de X. Todos los abiertos que forman la base deben de ser numerables y deben de contener a X. ¿Qué significa eso de numerables? Significa que los entornos usted los puede numerar, los puede contar. Usted puede colocarle, este va a ser el entorno 1, el entorno 2, el entorno 3. Dicho en otros términos quizá un poco más entendibles, usted puede establecer una biyección entre la cantidad de entornos abiertos y los números naturales. Usted los puede numerar. No solo decir, sí existen, pero los puede numerar. Usted va a ir, bueno, esta es la base 1, la base 2, la base 3. Usted puede plantearlos de tal manera que se pueda establecer, repito, una biyección entre los elementos de la base de entornos con los números naturales. Veamos un par de ejemplos. El plano real con la topología usual. Bueno, la topología usual es la topología que en su momento vimos como producto cartesiano, la que generaba rectángulos. También lo pueden ver como la topología generada por bolas abiertas. La topología generada por bolas abiertas. Así es que esa vendría siendo la topología general. Nos dice que es un espacio 1 numerable o primero numerable. O sea que
En este caso, estaríamos diciendo nosotros que para cualquier elemento del plano del plano real, o sea, R2, cualquier elemento de R2 que son pares ordenados, existe una base de entornos numerable. Para toda parejita de puntos X, Y, existe una base de entornos numerables. Bueno, y el otro es el espacio topológico discreto, también es uno anumerable. El espacio topológico discreto, que también es uno numerable. ¿Cuál es el espacio topológico discreto? Es aquel que está formado particularmente por por el conjunto potencia, digámoslo así, el espacio topológico, por todos los subconjuntos que se pueden sacar de un conjunto. Ese sería el discreto. Bueno, pero ¿cómo vemos la primera parte? ¿Cómo vemos que en efecto el plano real con la topología usual es un espacio topológico 1A numerable? Lo podemos ver cuando hablamos de topología usual como que los abiertos son los rectángulos que veíamos como producto cartesiano, pero también les dije que en la topología usual los abiertos de manera equivalente se manejan como la típica bola abierta, una bola centrada en un punto y con un cierto radio. Entonces, en este caso, para la topología usual, vamos a considerar que los abiertos son de la forma de las bolas de centro X y radio epsilon. Como estamos viendo que sea uno numerable, debemos tomar un punto del plano. En este caso, la X va a simbolizar un punto del plano, o sea que la X en el fondo es un par X, Y, es un punto del plano. Entonces, para ese punto del plano definimos la bola de centro X, radio epsilon. Eso sería para nosotros la típica bola abierta. Entonces, la familia de bolas que vamos a considerar es la siguiente. Vamos a ponerlo como una familia de bolas abiertas. ¿Cuántas bolas abiertas puedo yo formar alrededor con centro en X y que tengan un radio epsilon? ¿Cuántas de esas bolas abiertas puedo formar? Pues bueno, las puedo formar de la siguiente forma. Las bolas abiertas de centro X y radio 1 sobre n. Las bolas abiertas de centro X y radio 1 sobre n. Eso ya sería la colección de todas esas bolas está en biyección con los números naturales por la forma como se ha definido el radio. Yo puedo ir variando el radio de acuerdo a que n pertenezca a los naturales. Entonces son bolas que van desde radio 1 bajando. Radio 1 sobre 2, radio 1 sobre 3 y así sucesivamente. Cuando usted puede poner o numerar o representar un conjunto de entornos abiertos de forma que cada bola o cada entorno abierto lo pueda relacionar con un número natural, entonces ya usted está planteando un conjunto numerable. En este caso, lo de numerable lo estoy asociando cuando yo le pongo que el radio de la bola sea de la forma 1 sobre n. Cuando el radio de la bola sea de la forma 1 sobre n. Entonces, esto lo puedo hacer para cada elemento de X. Para cada elemento de X yo puedo establecer una familia de entornos alrededor de X que contienen a X, que es numerable, porque por eso estoy definiendo el radio de la forma 1 sobre n, que es numerable, que contienen a X y que terminarían siendo la base de entornos que justifica el hecho de por qué la topología de usual para R2 es 1A numerable, al definir el conjunto de bolas abiertas de esta manera. O sea que también no es solo decir sí se cumple, sino que hay que establecer la forma de las bolas o entornos abiertos para que uno pueda notar en efecto que es un conjunto numerable. Así que aquí lo estaríamos definiendo. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre el primer axioma de numerabilidad y el segundo? Voy a poner el segundo acá. El segundo axioma de numerabilidad dice que un espacio topológico X es segundo numerable, o sea, 2AN, o que cumple el segundo de axioma de numerabilidad, o que es AN
romano 2, cualquiera de esas formas, si tiene alguna base de entornos numerables, alguna base de entornos abiertos numerables. ¿Cuál es la diferencia entre cada axioma? En el primero, la base que tenemos que garantizar es una base que contenga a cada punto. O sea, por cada punto del espacio yo tengo que encontrar una base numerable. Por cada punto del espacio, para cada punto debo encontrar una base numerable. Aquí no. Aquí es una base para todo el espacio en general. El espacio es el que debe tener una base numerable. No es que voy a garantizar que las bases los elementos de la base contengan a un punto en específico. No. Aquí simplemente es una base para todo el conjunto. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que garantizar. Bueno, ejemplos de espacios que son dos numerable, segundo numerable o que cumplen el segundo axioma de numerabilidad. La recta real con la topología usual, o sea, la topología de los abiertos. Un ejemplo de base de abiertos numerables, en este caso no estamos interesados, repito, en encontrar una base de abiertos que contengan a un punto, sino que estamos interesados en encontrar una base de abiertos numerable para todo el espacio. Entonces, la recta real con la topología usual es la que tiene como abiertos los intervalos AB abiertos en los dos extremos. En este caso me dicen que la base tomada, que es numerable, es la base formada por los intervalos de la forma P, Q, con P menor que Q y con P y Q que pertenecen a los racionales. La base de los P, Q con P menor que Q, abierto en ambos extremos, y con P y Q que pertenecen a los racionales. Ahora bien, es obvio que son abiertos, ¿no? Con la topología usual, es obvio que son abiertos. La unión de todos ellos me termina generando toda la recta real. O sea que sí cumplirían con ser una base. Pero aquí la gran pregunta ¿es una base porque la unión de todos forma la recta real? Sí. ¿Son abiertos con la topología usual? Sí, porque son intervalos abiertos en ambos extremos. Pero ¿por qué es numerable? Que sea 2A numerable significa que cumple con que la base de abiertos es numerable. ¿Y cómo justifico que esto es numerable? ¿Cómo justifico que cada uno de los elementos de esta base, que cada abierto yo lo puedo asociar o relacionar con un número natural? ¿Cómo establezco la biyección entre los intervalos de la base con los números naturales? ¿Cómo las establezco? Bueno, aquí viene una parte, no sé si ustedes ya han visto en algún video o en alguna parte la demostración de que Q es un conjunto numerable. ¿Ya han visto esa demostración de que Q es numerable? Eso que no es parecido a lo que hicimos en la tarea anterior. Parece. No. ¿A qué parte? Uno que decía que eran numerables en los que eran de las como fracciones, no me acuerdo. Pero quizás no. Ok. Bueno, numerables en términos sencillos, recuerden que significa que usted puede establecer una biyección entre dicho conjunto y los naturales, o de otra manera que usted puede contar un conjunto. Usted los puede contar. Usted puede decir, este es el primero, este es el segundo, este es el tercero y así. Que no sabe cuántos elementos son, esa es otra historia, pero usted los puede ir contando, este es el primero, este es el segundo y así. Entonces, la justificación de por qué esta base es numerable es porque al estar formado de elementos que son racionales, usted con dos números que son racionales, usted puede terminar formando una fracción, ¿sí? Usted puede terminar formando una fracción. Si usted agarra P y agarra Q, puede hacer la fracción P sobre Q o Q sobre P, y bueno, alguna de ellas va a estar definida, otra no, y usted los puede relacionar. Como particularmente le hablan de que P es menor que Q, usted puede con ello formar una fracción y empezar a establecer una biyección, ¿no? Una biyección con los números naturales. Eso es en una forma. En otra forma, usted podría tomar solo
la primera componente y en base a la primera componente también irlos numerando y todo eso. Entonces, por el simple hecho de ser números racionales los que forman los extremos de estos intervalos y el hecho de que los números racionales tienen o son numerables, son un conjunto numerable, por eso es que esta base se define como una base numerable. La segunda creo que está un poco más entendible, porque la segunda dice el plano real con la topología usual es también segundo numerable, empleando como base de abiertos la siguiente, el conjunto de bolas abiertas. Esta notación lo que significa es conjunto de bolas abiertas de centro Q y radio 1 sobre N. Conjunto de bolas abiertas de centro Q y radio 1 sobre N. Aquí le han puesto que Q pertenece a los racionales, sin embargo, en realidad debería de ser que Q pertenece al producto a Q al cuadrado, es decir, Q es un par ordenado, ¿no? Es un par ordenado con un radio 1 sobre N. Las bolas tienen un centro como par ordenado y el radio un 1 sobre N. Como Q es o pertenece a los racionales, el radio 1 sobre N, el N me permite establecer una biyección con los naturales y el hecho de que Q o de que el centro esté variando en todos los números racionales me permite a mí definir que esas bolas van a terminar abarcando todo el plano real, ¿no? Todo el plano real. Todo el plano real. Así que ahí tendríamos un ejemplo de que con la topología usual el plano real también es 2AN numerable. En este caso, la biyección entre los naturales y las bolas creo que se hace más evidente por la forma en cómo uno va representando el radio. El radio me permite de cierta manera ir contando y numerando las bolas con las que vamos a trabajar y el hecho de que el Q pertenezca a los racionales o a los racionales al cuadrado visto como producto cartesiano me permite definir de manera creo que no tan complicada que todas esas bolitas van a terminar llenando todo el plano cartesiano. Bueno, la demostración de que los racionales es un conjunto numerable es bien bonita. Ya la vamos a comentar. Es bien bonita. Y eso permite muchas veces justificar que ciertas bases son numerables. Hay muchas ocasiones donde las bases las definen a partir de números racionales. Y las bases son numerables porque los números racionales son numerables también. Ahora le pregunto yo, ¿qué conjunto tiene más elementos? ¿Los naturales o los racionales? ¿Qué conjunto tiene más elementos? ¿Los naturales o los racionales? Los racionales. Claudia, ¿qué dice? ¿Qué conjunto tiene más elementos? ¿Los naturales o los racionales? Pues no les sabría decir porque los dos son infinitos. Los dos son infinitos. Pues fíjense que la justificación o la respuesta a esa pregunta es que los naturales, los enteros y los racionales tienen exactamente la misma cantidad de elementos. Y intuitivamente uno dice, no, eso es mentira. Los racionales tienen más, los enteros tienen más, el que menos tiene, pues son los naturales, pero la verdad es que no. Como bien dijo Claudia, todos los conjuntos son infinitos, no se sabe dónde terminan, pero en términos de cardinalidad o si nosotros los contamos, como todos están en biyección con los naturales, cuando establecemos una biyección entre dos conjuntos, pues la cantidad de elementos es la misma. Entonces al final la cantidad de elementos de los naturales y de los enteros es la misma. La cantidad de elementos entre los racionales y entre los naturales y también con los enteros, pues es exactamente la misma. Entonces, al ser las mismas, tenemos que los enteros, los naturales, los racionales son conjuntos numerables. Y eso, quieras o no, ayuda mucho porque, insisto, en todo esto de demostrar que una base o que un conjunto es numerable, simplemente es identificar cada elemento del conjunto que esté relacionado con algún número
natural, ver que se pueden contar o que se pueden numerar. Así que, lo crean o no, la cantidad de elementos de los naturales con los enteros y con los racionales es exactamente la misma. Es exactamente la misma. Y bueno, como dato extra, solo para ir mencionándolo por acá, porque me gustó. También en su momento cuando vi la prueba, me gustó bastante y la quería mencionar. Para probar que el conjunto de los racionales tiene la misma cantidad de números que los naturales, la demostración viene en este sentido. Uno empieza a formar los números racionales así. 1 sobre 1, 2 sobre 1, 3 sobre 1, 4 sobre 1 y así sucesivamente. Estos son los mismos enteros pero con denominador 1. Estos se colocan como fila, como columna y luego como fila van un medio, un tercio, un cuarto y así sucesivamente. Y luego venimos aquí 2 sobre 2, 2 sobre 4, 3 sobre 2, 3 sobre 3, 3 sobre 4 y así sucesivamente. Entonces la idea es formar al final como una especie de cuadro. Obviamente este cuadro es infinito, donde vamos a ir variando las filas y columnas. Podemos ver que en las filas va aumentando el denominador y si lo vemos por columnas va aumentando el numerador. Pero ahí voy llenando yo este cuadro a modo de formar todos los números racionales positivos que nosotros tengamos. Todos los números racionales positivos. Entonces, estos números racionales positivos, para poderlos contar, cualquiera podría pensar que los números racionales no se pueden contar o no se podrían colocar de manera de ordenarlos, pero como los números racionales al final es formar fracciones, al ir variando numeradores y denominadores nosotros vamos teniendo todos los números racionales que existen. Y particularmente la prueba que la pueden encontrar ustedes en materiales y videos, la más bonita que hay para probar la numerabilidad de Q es esta: hacer este cuadrito con los números y llevar este seguimiento, seguir estas flechas. Vamos a ver si me salen bien. Seguir este camino. Quiero ver. Ajá. Y bueno, aquí me faltaría, este se va para acá y luego baja. Así. Siguiendo el caminito de las flechas, no me quedaron tan bien alineadas las diagonales, pero siguiendo ese camino de las flechas es la forma como uno va a numerar los racionales y como uno va a establecer la relación entre los racionales y los naturales. ¿Por qué? Pues porque aquí, bueno, para nosotros el primer número va a ser el 1, 1. De aquí se va a partir. Y empezamos a contar los racionales siguiendo las flechas. Este es 1, este sería el segundo, el 2 sobre 1. El 1 medio sería el tercero, siguiendo la flecha. El 1 tercio sería un cuarto. Y cuando nosotros nos encontramos con 1 repetido, porque el 2 sobre 2 es 1, que ya lo contamos, lo pasamos de largo. El quinto sería 3 sobre 1. El sexto sería 4 sobre 1. Después tendríamos el séptimo, que es 3 sobre 2. El octavo, que es 2 tercios. El noveno, que es un cuarto. Luego, bueno, aquí a la par iría el 1 quinto. Lo voy a poner acá. El 1 quinto, que sería el décimo. Luego llegamos al 2 cuartos. El 2 cuartos ya está antes como 1 medio, no se cuenta. El 3 tercios ya está como 1, no se cuenta. El 4 medio ya está como 2, no se cuenta. Y el siguiente que le seguiría sería 5 sobre 1. Él quería acá. Este sería el número 11. Entonces, esa forma de contar los racionales es la que permite establecer la biyección de los racionales con los naturales. De manera similar, los racionales negativos, se establece una biyección entre los negativos con los enteros negativos porque se pueden contar, pero anteponiéndole un signo menos, y los enteros negativos y los enteros positivos, pues todos esos entran en biyección con los naturales y ya está. Entonces, digamos que aquí establecemos nosotros mediante esta forma el hecho que los racionales están, digamos, en biyección, para ver la prueba bien, con los enteros positivos. Es cierto que son los mismos naturales, pero lo voy a poner con los enteros positivos. Los racionales positivos, los racionales negativos
lo veo como una biyección con los enteros negativos. Simplemente le pongo menos a todo lo que he puesto acá y ya tengo los racionales negativos que los voy contando en forma negativa, como -1, -2, -3. Y luego, la unión de Q más con Q menos, pues me origina Q, si le agrego el 0. La unión de Z más con Z menos, pues eso me da el conjunto de todos los enteros. Entonces también hay una biyección entre Q y el conjunto de todos los enteros, agregando el 0. Y después, bueno, los naturales están en biyección con Z. Y este Z a su vez está en biyección con Q. Por transitividad, los naturales están en biyección con Q y ya se tendría que los racionales son numerables. Entonces, esa es una bonita prueba, no algebraica, pero sí bastante visual de que en efecto los racionales se pueden contar. Se pueden contar a partir de los números enteros positivos y negativos y estos a partir de los naturales y por lo tanto todos son numerables. Hay una biyección entre n, z y q. Bueno, n con z y por ende n con q. Y eso significa que tienen la misma cantidad de elementos. Puede que no lo parezca, pero tienen la misma cantidad de elementos. ¿Cuántos son? Pues es indefinido, porque como bien dijo Claudia, son infinitos, pero tienen la misma cantidad de elementos desde un punto de vista matemático topológico, digámoslo así. Bueno, eso era como un extra que quería mencionar y les dejo esto. Ahí anótenlo, cópienlo, tómenle captura de pantalla. En teoría esos eran para trabajar ahora, pero esos van a quedar para que usted los entregue porque ya no hay tiempo para que los entregue y estos van a ser sus puntitos extra para la tarea 1. Son 3. No es que cuente también como 3 puntos extra, ¿verdad? Pero podría contar como 2, pero esos son los 3 ejercicios que usted debe de presentar para ganarse los puntitos. El primero, demostrar que el semiplano superior, los X y Y que pertenecen a R2, con Y particularmente mayor o igual que 0, es T3, donde la topología que van a usar es la de los discos abiertos tradicionales contenidos en el semiplano superior y los discos abiertos tangentes al eje X junto con su punto de tangencia. Cuidado con este pequeño detalle. Van a probar que todo espacio métrico es uno numerable, o sea que cumple el primer axioma de numerabilidad, y van a probar que todo espacio topológico es que sea 2 numerable, también lo es 1 numerable. En el segundo no es probar que son las dos cosas, no, es probar que si un espacio es o cumple el segundo axioma de numerabilidad, entonces también cumple el primero. Si tiene una base numerable para todo el espacio, también tiene una base numerable para un elemento. Y bueno, el segundo, demostrar que un espacio métrico es uno numerable, o sea que para todo elemento en un espacio métrico uno puede crear una base de entornos abiertos. Esa prueba del todo espacio métrico es uno numerable es parecido al que yo mencioné con lo de las bolas abiertas para R2. El de R2 era un caso particular de esa prueba. Así que esos son los que van a entregar. ¿Para cuándo? Bueno, para el día del parcial se los pueden entregar. Tienen todo ese tiempo. ¿Preguntas? ¿Preguntas, mi conjunto numerable de estudiantes? No, todo bien. Y aunque no esté bien, pues no, tampoco hay preguntas. Bueno, entonces ahí los tienen, los 3 ejercicios que van a trabajar. Están tranquilos. Se pueden encontrar también ya hechos, solo que tal vez con algunos pasos no bien especificados en algunos materiales también, pero están tranquilitos. Bueno, entonces ya para terminar, solo hacer el comentario siguiente. En el ejercicio 6 de la guía, de la tarea, perdón, aparte de que el primer ejercicio le habla que probar que la topología cofinita no es Hausdorff, pero sí T1, le dicen en el B y C
que la base habitual de R con la topología usual no es numerable. Sin embargo, se satisfacen los dos axiomas de numerabilidad. Ojo con ese 6b. ¿Qué es lo que le quiere decir el 6b? La base habitual de R con la topología usual no es numerable. Sin embargo, se satisfacen los dos axiomas de numerabilidad. O sea, que la base, bueno, la base, cuando le dice la base habitual, hay que ver cuál es, en ese caso, la base habitual de R con la topología usual. La base habitual de R es el conjunto de abiertos A, B, pero la base habitual o la base tradicional es el conjunto de abiertos AB donde A y B son reales. O sea, es el conjunto de abiertos AB con A y B números reales. Pero particularmente, por ejemplo, la que nosotros mencionamos acá es la base de intervalos PQ con P y Q racionales. Entonces hay que hacer una pequeña diferencia ahí. La que nosotros mencionamos que era una base numerable es con P y Q racionales. Pero la que le habla en el 6b es la base habitual. Esas son AB con A y B reales. Esa es la que no es numerable. O sea, esa es una base que no se puede numerar. Sin embargo, satisface los dos axiomas de numerabilidad. Básicamente aquí ya mencionamos por qué satisface uno. ¿Por qué satisface el primero? Porque ya planteamos la base, perdón, ¿por qué satisface el segundo? Porque ya planteamos la base que se utiliza en la recta real. La base de la forma PQ con P y Q racionales. Ahí solo tiene que justificar usted por qué esa base es numerable, ya tomando P y Q como números racionales. Y lo del segundo axioma, pues, bueno, lo del primer axioma sería enfocarse específicamente en un elemento de la recta. Y la otra de la topología con Sorgenfrey, demostrar que es separable. El concepto de separable, ahí está en el material también. El de separable no es que sea específicamente T0, T1, T2 o que cuál de esos T es. Entonces hay que verificar el concepto de separable. No solo es ver los axiomas de separación y ya, tiene que ver con definiciones de conjuntos densos también. Así que revisen bien el concepto de espacio separable. Bueno, preguntas, chicos. Preguntas. No, Lee, todo bien. Claudia, preguntas. Nelly. Eric. No, dice. Ah, no, sí, perdón, no había visto el no. Bien, entonces, nos quedaríamos hasta acá. Lean, chicos, lean. En el material específico que está en plataforma, los axiomas de numerabilidad, por ahí están algo escondiditos. Los axiomas de separación no están tan especificados así como los he puesto acá de T0, T1, T2, T3. Ahí solo medio mencionan principalmente el Hausdorff, que es el T2. Hacen ahí la observación de cuál es el Hausdorff. Pero puede ser que algunos de los demás, el T3 creo que no lo mencionan por ahí, pero es bueno conocerlo. Así que nos quedaríamos hasta acá.